Pero a veces resulta difícil nunha sociedade alienada polos medios de comunicación, que el mesmo sistema tiene al seu servicio creando unha sociedade pasiva e conformista con todas as reformas e ataques que sufren os seus propios derechos. Nestos momentos que el pueblo tendría que estar unidos contra las reformas laborales, las políticas sociales, la precariedad laboral, la desigualdad, las leyes represivas, la ley Mordaza. La reforma del Código Penal es contra los privilegios de la monarquía, es contra todo ese entramado de mafia y ladrones que se esconde tras las siglas políticas y que nos roba manes llenas con el asunto de la corrupción. Mientras tendríamos que estar defendiendo los derechos de igualdad de todas las personas indiferentemente de la condición sexual, color de piel, creencias o lugar de procedencia. Mientras teníamos que estar luchando es contra la explotación laboral, es contra el machismo, es contra la criminalización de quien protesta o simplemente de quien escribe una canción. Mientras teníamos que estar haciendo todo esto, estamos aquí, porque aquí es donde nos quieren, entretenidos. Para eso tuvieron y siguen teniendo el fenómeno de los nazis y la extrema derecha. Nun llena nuevo que en los momentos difíciles, cuando más necesaria se fae la toma de conciencia y de clase y la unidad del pueblo para luchar por lo que lle de todos y de todos, aparece la semiente de la división, de la busca del odio interno entre el propio pueblo y siempre de las mejores herramientas que tuvo el poder para crear esa división entre iguales y fomentar el odio. Fue el fascismo. Estamos viendo cómo poco a poco son más los grupos nazis y fascistas en todo el estado. Estamos viendo cómo cada vez son más los ataques de estos grupos organizados a las organizaciones sociales y políticas de izquierdas. Precisamente por eso, porque cumple la su función y faenlo con total impunidad legal y mediática, estamos viendo también cómo poco a poco el su discurso de la xenofobia cala en la xente. Todo el mundo pensaba que en las cuencas eso no podía pasar. Un lugar como este, que sufrió tanto les garres del fascismo, donde tanto mal fixeron, donde la xente siempre se enfrentó a él, vino de tantos lugares distintos, donde el pueblo siempre se organizó en un lugar como les Cuencas, que siempre fue la casa de xente que vino de tantos lugares distintos. Non, aquí non puede pasar, non que va. Pues sí, pasó y está pasando. Cada vez son más los rapacinos y las rapacines de la cuenca que entren a formar parte de grupos nazis y fascistas, picando en el anzuelo del fútbol, de la mano de grupos como Ultra Boys o Salvajes Langreo. Al calor de sentirse parte de un grupo, van poco a poco aniquilando el pensamiento irracional, para asimilar los valores del fascismo y el fanatismo hasta llegar al punto de amenazar, pegar, atacar a todo aquello que bajo los sus principios y os lle contrario, hasta el punto de formar parte de organizaciones claramente nazis y fascistas. En estos 2 últimos años fueron agredidas muchas personas en el Valle del Nalón, ya fueran inmigrantes o militantes de izquierdas o personas comunes, agresiones que pasen desapercibidas o simplemente no se ellos da valor. Fueron atacados con pintaes y destrozados de ellos centros sociales y sedes políticas de la izquierda del Valle, y saboteados de ellos monumentos levantados a la dignidad de la memoria histórica de aquellos que precisamente lucharon contra el fascismo en esta mesma tierra. Non é cuestión de ignoralo, nin de velo como cosas de guajes, nin de reellos la gracia, porque son los nenos que van al fútbol y son del mi equipo, o porque paren el to chigre, o porque están en el mismo gimnasio que tú. Non, é pa tomalo en serio, non podemos permitir que vuelva a repetirse la historia, y pa eso non podemos olvidala. Quien non tiene memoria, non tiene futuro a la llarga. Como decimos, aunque dé a pena, cada vez son más los rapacinos que entren a formar parte de estas organizaciones nazis, o que simplemente simpaticen con ellos y sí.